Hola, buenos días para ustedes. Para mí es de noche porque estoy grabando esto. Eh, Esta vez decidí mostrar mi cara después de tanto tiempo para que no se olviden de cómo era. Tengo el pelo mucho más largo, como verán. Este, Espero que anden bien. Se los extraña. Y vamos a empezar con el tema número 4 de nuestro libro de química, ¿sí? Que empieza en la página, creo que 45. Sí, 45. ¿Sí? En el tema 4 empezamos a hablar lo que es el átomo y las moléculas. ¿Sí? Para hacer un poco de historia, en átomo viene del griego, ¿sí? Que significa en sí, resumido, indivisible. ¿Qué quiere decir? Que lo más chiquito que había en esa época era el átomo, ¿sí? Porque era como la porción de materia más pequeña que podíamos llegar a encontrar. Bueno, con el tiempo fuimos avanzando y nos dimos cuenta que sí, que el átomo se podía dividir, ¿sí? Y fuimos encontrándole divisiones y uniones y una fusión nuclear que hace que, bueno, se libere energía con la separación de un átomo y todas esas cosas, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo con el tiempo. Por el momento vamos a empezar desde cero, ¿sí? Como que no sabemos nada, como que es la realidad, sobre lo que es la partícula más pequeña que tenemos, que sería el átomo, ¿sí? Si damos vuelta a la página, vamos a ver que en la página 46 hay una ley que es de Gay y Lussac. Esta gente que se dio cuenta, cuando ustedes hagan la lectura de esto, van a ver que, por ejemplo, suma 1 litro de hidrógeno más 1 litro de cloro. ¿Y qué consigo en esa unión? 1 litro más 1 litro me daría 2 litros, ¿sí? De un combinado que lo vamos a ver después llamado cloruro de hidrógeno. Ya vamos a ver cómo se suman. No nos interesa en este momento. Pero ¿qué hizo en este momento? Sumó 1 litro de una cosa con 1 litro de otra y se dio cuenta que le daban 2 litros. O nada loco, ¿sí? Y así siguió sumando diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo pondría 100 centímetros cúbicos de hidrógeno más 100 centímetros cúbicos de cloro, me van a dar 200 centímetros cúbicos. De la misma manera, si yo pondría 1 centímetro cúbico de hidrógeno y 1 centímetro cúbico de cloro. O sea, no me va a variar, ¿sí? Siempre que esté hablando de estos mismos elementos. Yo estoy juntando hidrógeno y cloro, ¿sí? Me va a dar lo mismo. O sea, las proporciones, la suma de esas proporciones va a ser igual, ¿sí? Ahora, esta gente se dio cuenta que, por varios ensayos y por varios estudios que han hecho, que si juntaba 1 litro de oxígeno más 2 litros de hidrógeno, ¿sí? Conseguía solamente 2 litros de agua, ¿sí? O vapor, ¿sí? Vapor de agua. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo estoy teniendo al agua en estado gaseoso, ¿sí? O sea, ¿qué hizo? 1 litro de hidrógeno, perdón, 1 litro de oxígeno y 2 litros de hidrógeno. Entonces ahí se pusieron a pensar, ¿pero cómo? Si yo sumo 1 más 1 me da 2. Y en este caso estoy sumando 1 más 2, me tendría que dar 3. Pero no me está dando 3, me está dando 2 solamente. Entonces ahí se pusieron a hacer investigaciones, ¿sí? Y se pusieron a ver que cuando se combinaban dos gases, ¿sí? Recuerden, después lo vamos a ver en la tabla periódica, van a ver que hay elementos que son líquidos, elementos que son gaseosos, ¿sí? y o sólidos. En este caso estábamos combinando gases, solo gases, de diferentes elementos. Pero se dieron cuenta que cuando se combinaban dos gases, sus volúmenes y la de la suma de esos productos guardaban una relación que siempre se puede expresar en número entero, ¿sí? Entonces, ahí se pusieron a pensar de que esa unión no era como antiguamente lo pensábamos, ¿sí? Entonces,
aunque parezca algo sencillo, eso hizo mucho ruido. ¿Cómo? Si yo sumo esto más esto no me da 1 más 2 no me da 3, me dio 2. Bueno, imagínense, por eso yo esta parte se la quería contar yo, porque imagínense que esto han pasado muchos años. Imagínense que en esa época no había ni celular, ni WhatsApp, ni Classroom, ni nada, en el cual que decía, che, a mí me dio así, ¿a vos te dio lo mismo? ¿Sí? Entonces había que hacer experimentos, no había libros para poder estudiar, y había que seguir leyendo y probando. ¿Sí? Después viene una teoría atómica de un señor llamado Dalton. Esto fue más o menos en el año 1800, 1803. ¿Sí? Y en el cual este hombre, mirando lo anteriormente hecho por Gay y Lussac, hace como una serie de postulados. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre se tenía que, va a pasar tal cosa con esto. Entonces, los postulados eran, los elementos están formados por partículas pequeñas indestructibles, llamadas átomos. Recuerden que hasta ese momento no se podían dividir. Entonces, lo más chiquito era, cada elemento estaba formado por algo indestructible llamado ¿qué? Átomo. Los átomos del mismo elemento tienen igual masa e iguales propiedades químicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un átomo de hierro y al lado tengo otro átomo de hierro, ambos van a tener la misma masa, ¿sí? Y tienen las mismas propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades químicas ya lo vimos, estamos hablando de las propiedades extensivas e intensivas. O sea, van a tener el mismo volumen, van a tener el mismo peso, van a hervir a tal temperatura, se van a congelar a tal temperatura. En eso estamos hablando de las propiedades químicas. O sea, ¿tienen las mismas propiedades? Sí, porque estamos hablando de dos cosas totalmente iguales. Es como que si yo agarraría, no es un elemento lo que le voy a decir, pero imagínense que yo agarraría un cuadradito de chocolate y otro cuadradito de chocolate del mismo chocolate, con la misma medida, con todo igual. Van a saber de la misma manera. Si yo lo congelo, se va a congelar a la misma temperatura. Si yo lo derrito, se va a derretir a la misma temperatura. Va a tener el mismo color, ¿sí? El mismo sabor y el mismo peso. O sea, va a tener todo igual. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos cosas totalmente iguales, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo postulado, que los átomos de elementos, los átomos del mismo elemento tienen iguales propiedades, iguales masa y todo. El tercer postulado es totalmente lo contrario, dice, o sea, si los átomos que son iguales tienen las mismas propiedades, si yo hablo de dos átomos diferentes, de diferentes elementos, ejemplo, hierro y oxígeno, por decir alguno, o cobre, van a tener distintas propiedades químicas y distinta masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber que un átomo sea chiquitito y otro átomo sea mucho más grande considerado con el anterior. ¿Sí? No quiere decir que todos los átomos de todos los elementos, por ejemplo el de hierro, el de oxígeno, hidrógeno, berilio, cobre, no sé, rutenio, le puedo nombrar, no sé, carbono, uranio, ¿sí? Todos no son iguales, son todos diferentes. Cada uno tiene una masa y propiedades químicas diferentes. Ese sería el tercer postulado. El cuarto postulado. Las sustancias compuestas, o sea, si yo uno un elemento de un átomo de una cosa con otro de otra cosa, se forman por la unión de átomos, ¿sí? De elementos distintos en una relación numérica sencilla y entera. ¿Qué quiere decir entera? Bueno, que no voy a poder partir un átomo al medio hasta ese momento, ¿sí? Entonces yo para sumar algo, ¿sí? Lo voy a sumar de un átomo más dos átomos de otra cosa, ¿sí? Ya de a poco vamos a ir viendo, por ejemplo, para el agua, cuántos oxígenos se necesitan, cuántos de hidrógeno para sumarlo. Y cómo se escribe eso. Bien. Quinto postulado. Volúmenes iguales de cualquier gas
medidos en iguales condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de átomos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo agarraría un gas como puede ser el oxígeno, por ejemplo, y tengo, imagínense, un poquito de ese oxígeno, por ejemplo, 50 gramos de oxígeno, si lo queremos medir en gramos. Y por otro lado, tengo un volumen igual, o sea, que me ocupe la misma cantidad de ese gas, ¿sí? Va a tener la misma cantidad de números de átomos. O sea, vamos al revés. Imagínense que lo meto dentro de un globo. Yo tengo un globo lleno de oxígeno y al lado tengo un globo lleno de hidrógeno. Y si los mido en medida, los dos son iguales en medida. Si yo podría contar los átomos, van a ser la misma cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, con esto le estoy explicando de que el gas, solo el gas, va a tener la misma cantidad de átomos si tiene el mismo volumen, ¿sí? Recuerden, esto lo hemos hablado un poquito a principio de clase, recuerden que el gas ocupa el lugar del recipiente que los contiene. O sea, si yo acá, dentro de esta habitación, yo tiraría o abriría un oxígeno, o de atrás mío que tengo la estufa y solamente abriría el gas de la red de gas, que eso se llama butano o metano, que son los gases que usamos para prender la cocina, por ejemplo, ocuparía todo este espacio de la habitación. O sea, se ensancha, se agranda tanto como puede lograrlo. Si yo agarraría un globo, el año pasado lo hicimos con los chicos en la escuela, se agarraba un globo, lo inflamos con aire caliente, ¿sí? Y después lo atamos, lo cerramos y lo ponemos en el congelador, vamos a ver que va a achicarse el globo y va a ocupar menos lugar, ¿sí? Porque cualquier cosa en estado de calor se expande y en estado de frío se encoge. Otro ejemplo, toda persona que tenga una casa de 2 pisos lo va a entender. El frío, ¿sí?, siempre se va a mantener abajo y el calor va a tender a subir. Entonces, en una habitación, si yo tengo una estufa prendida abajo, o ni siquiera tengo estufa, en un día normal de verano, subo la escalera y cuando llego casi a la parte de arriba, voy a sentir mucho más calor. ¿Por qué? Porque el calor se va hacia arriba, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos una olla a hervir, vamos a ver que las burbujitas, ¿sí?, ¿qué tienen las burbujitas? Las burbujitas van de abajo hacia arriba porque van elevando la temperatura y tienden a salir de la olla, ¿sí? De hecho, si ya empieza a hervir, salen de la olla, ¿sí? Y se van en estado de vapor o de gas, como se dice. Ahora, si yo le pondré una tapa arriba de la olla, voy a ver que esa burbuja se va a pegar arriba de la tapa. Como la tapa está un poco más fría, la va a condensar, se va a hacer nuevamente líquido y nuevamente va a caer dentro de la olla. Y así sucesivamente, ¿sí? Si no tendría tapa, yo dejaría una olla hirviendo y a las 2 horas voy a ver y la olla me quedó pelada, no quedó sin agua, ¿sí?, o sin el líquido que tenía. Bien, entonces, hoy hemos visto la teoría atómica de Dalton, ¿sí?, que fue lo último que dije, con los 5 postulados que son los más importantes, y la ley de Gay y Lussac, ¿sí? Por otro lado, hablamos un poquito de los átomos, ¿sí? Y todavía no he hablado de las moléculas. ¿Qué es una molécula? Bueno, es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Ahí empiezo a hablar de moléculas. Estas son las cosas que a mí me interesa que hoy aprendan. Lo que es un átomo, lo que es una molécula, la ley de Gay y Lussac, ¿sí?, y la teoría de Dalton con sus postulados, ¿sí? Bien.
vamos a hacer como trabajo, vamos a leer la página 45, 46 y 47 del libro, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le expliqué? Nada más que quiero que lo lean un poquito mejor y por Classroom me vayan haciendo las preguntas pertinentes, lo que sea, lo que se le haya, lo que no hayan entendido o lo que al revés, las dudas que le hayan surgido después de haber hecho esta lectura, ¿sí? La próxima clase les voy a mostrar ya el modelo atómico actual, o sea, cómo se maneja, cómo está compuesto el átomo, cómo está dividido dentro del átomo, cómo se llaman sus partes, para que lo sigan entendiendo, ¿sí? Así que trabajo para estos días será, bueno, ver este video y leer desde la página 45 a la 47. Por favor, léanlo, ¿sí? Porque les va a terminar de sacar más dudas. Seguramente les mandaré un otro video explicando más cosas. Se los extraña mucho, como ya les dije, se los quiere y bueno, ojalá que nos podamos ver prontos. Pronto, no prontos.